¿Sabes cómo calcular la velocidad de un equipo Scrum en métodos ágiles? Aquí te explico cómo. La pregunta más frecuente es ¿cómo obtengo la capacidad de mi equipo Scrum? La capacidad de trabajo de un equipo Scrum es la cantidad de trabajo que puede hacer un equipo Scrum en un sprint. La cantidad de trabajo se suele medir en tiempo ideal o en puntos. Y se puede tener una estimación de este en función del promedio de la velocidad del equipo en sprint anteriores. El promedio de la velocidad por persona, por día y de los días efectivos de trabajo que va a haber en un sprint. Para calcular la velocidad del equipo en un sprint, de manera general, se toma como base la velocidad promedio del equipo obtenida en sprints anteriores y la velocidad promedio de equipo por persona por día, y se consideran los siguientes factores. Número 1, el A, número de personas en el equipo. B, número de días totales de trabajo en el sprint. C, número de días del sprint que se van a dedicar a reuniones como reuniones de planificación, revisiones, retrospectiva y refinamiento del Product Backlog. D, días efectivos del sprint, que es la resta de B menos C, que es número de días del sprint que se van a dedicar a reuniones menos el número de días totales del trabajo en el sprint, que es el número de días totales de trabajo en el sprint menos el número de días del sprint que se van a dedicar a reuniones y ceremonias. E, días persona disponibles, que es D por A. Finalmente, los días efectivos del sprint por el número de personas en el equipo. Y la capacidad estimada del equipo en el próximo sprint sería velocidad promedio del equipo por persona por día por días persona disponibles. Un ejemplo, supongamos que tenemos un equipo de 6 personas que hacen sprints de 2 semanas o 10 días y que su velocidad promedio es de 153 puntos por sprint y la velocidad del equipo por persona por día es de 3 puntos. Vamos a calcular la velocidad del equipo para el siguiente sprint donde hay un día no laborable. Tendríamos entonces A, número de personas en el equipo 6. B, número de días totales en el trabajo sprint 9. C, número de días del sprint que se van a dedicar a reuniones 1.5. D, días efectivos del sprint, que es B menos C, que es igual a 9 días menos 1.5 días totales, que nos da como resultado 7.5, que es 9 días totales menos 1.5 días de reuniones, 7.5 como resultado. E, días persona disponibles, que es D por A, que es 7.5 por 6 igual a 45. Este es el caso ideal donde no hay nadie de vacaciones y todos los miembros tienen una dedicación del 100% y el grado de experiencia de cada miembro del equipo es la misma. Si no es así, hay que tener en cuenta este tipo de cosas para saber los días de personas disponibles. La capacidad estimada del equipo en el próximo sprint es de 135 puntos porque tenemos una velocidad anterior de 3 puntos por 45 días persona por sprint igual a 135 puntos. Pero hay otra pregunta más frecuente. ¿Y si es mi primer sprint planning? No hay velocidad anterior. ¿Qué hago? Muy bien, hay 3 métodos para poder alcanzar esta velocidad o definirla. Número 1. Método un día persona es igual a un punto de historia. Método 2. Un punto de historia es igual a una historia de usuario pivote. Método 3. Empíricamente, nos comprometemos hasta aquí. En el método 1, un día persona es igual a un punto de historia. Determino cuántos días persona tengo. Los datos de entrada es 51 días persona. Les pido que estimen la totalidad del esfuerzo requerido en días para realizar las siguientes actividades correspondientes a una definición de hecho o done. El equipo estima que para esto, por ejemplo, tomamos 2 días de esfuerzo, entonces son 2 puntos de historia. Y la velocidad máxima que tendrá este equipo en este sprint y en los demás sprints será de 51 puntos porque va relacionado contra los días persona. Luego se siguen estimando el resto de historias de usuario hasta que se alcance la velocidad del sprint. En este caso, estimamos 2 días de esfuerzo, entonces equivale a 2 puntos de historia y vamos acumulándolas durante los días que tenemos para poder alcanzar el total de los días. Si este fuese mi caso, si yo tuviera 8 días persona, tendría que estar estimando historias de usuario hasta alcanzar el tope de mis puntos de historia. Y si hay un día
que está fuera de mi alcance como velocidad, lo tengo que eliminar. Las ventajas de este método 1: para toda la organización y todos los equipos, la medida es única. Un día persona es igual a un punto de historia. Las desventajas: los equipos tienen una velocidad estática, no se mueve. Aunque mejoren sus procesos, interacciones, forma de trabajo, automaticen tareas repetitivas, su velocidad siempre será la misma. Serán siempre fiscalizados en función de los puntos que son capaces de lograr debido a la cantidad de integrantes y presionados a lograr el 100% de lo que se comprometen. El método 2: un punto de historia es igual a una historia de usuario pivote. Determino los días persona. Los datos de entrada son 51 días persona. Número 2. Le presento al equipo una historia de usuario con todos sus criterios de aceptación. Le pido que estimen la totalidad de esfuerzo requerido en días para realizar las siguientes actividades correspondientes a una definición de don o hecho. El equipo estima que para este ejemplo toma 3 días de esfuerzo. Se considera esa historia de usuario que será el pivote y es igual a un punto, y que estimemos relativamente el resto de las historias de usuario según sea el caso. La velocidad esperada para este primer sprint, si fuese únicamente esa historia de usuario, sería de 17 puntos, es decir, 51 días persona entre 3, y esto da como resultado 17 puntos. Para la siguiente historia, pido que olviden el cálculo de un punto, que es aproximadamente 3 días, y sigamos pensando ahora y un foco en la historia pivote, y estimemos el resto de las historias de usuario pensando en este pivote. Se siguen estimando el resto de las historias de usuario hasta que se llega a la velocidad del sprint. Ventajas: se desvincula el concepto de días u horas a las estimaciones. Los equipos encuentran mejores formas de interactuar y de resolver los problemas con el tiempo. Por lo tanto, con seguridad habrá aumento de velocidad, y esta historia de usuario, que en un inicio tomaba 3 días, es probable que en el sexto sprint tome menos, viendo a la organización de forma tangible la mejora del equipo. Desventajas: se pierde el control basado en días. Los equipos no tienen una velocidad estándar o fija y puede ir variando. Método número 3: nos comprometemos hasta aquí. El equipo escucha las historias en orden, resuelve el qué y el cómo de cada una de ellas, hasta un momento donde el equipo dice: somos capaces con estas historias de usuario, ya, paremos hasta aquí, paremos el sprint planning. Las ventajas: se desvincula el concepto de días u horas a las estimaciones. Es necesaria la confianza en el equipo. Desventajas: se pierde el control basado en días. Los equipos no tienen velocidad estándar. El clima del día anterior. Para la estimación de la velocidad o capacidad del segundo sprint, se usa un concepto que se llama el clima del día anterior, y se basa en la premisa: si ayer hizo un clima, es muy probable que hoy haga el mismo clima. Si el sprint pasado hicimos 30 puntos, es muy probable que estemos cercanos a ese puntaje, entre 25 y 35. Ya es decisión del equipo y del Scrum Master si van más allá o no. Esto es cómo estimar la capacidad y velocidad de un equipo Scrum, y lo viste aquí en Hands-on QA.